Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Oreta Sandoval del área de comunicación de Colegio Innova Vygotsky School. En esta oportunidad para atender el curso de lenguaje dirigido a los alumnos de secundaria. La reunión que convoca sería el tema 4, origen del castellano o español. Sigamos. Muy bien. ¿No? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué se entiende por el castellano? A ver, decir castellano es lo mismo que decir español. Esto lo vamos a ir dilucidando con el paso de las diapositivas. Bien, a ver, el castellano primero hay que entenderlo como una lengua romance, o románica, o romanche si quieres, que deriva de un tipo de latín. Estamos hablando del latín vulgar, ¿no? Este latín que pertenece, digamos, a la subfamilia itálica dentro del conjunto indoeuropeo. Una cosa que quisiera también mencionar al respecto es que una cosa es lengua y otra cosa es idioma. Si hablamos de lengua, estamos hablando en cuanto a sus condiciones y características lingüísticas, valga la redundancia, o sea, como una lengua natural. Cuando a esa lengua se le aborda desde un sentido político, legal, jurídico, normativo, entonces estaríamos refiriéndonos a la lengua como idioma. Como idioma. ¿Ok? ¿Listo esta aclaración? Prosigamos. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, o sea, la región donde ahora está, digamos, ubicada España y también Portugal, estuvieron ocupados o estuvo ocupado dicha península, dicho espacio o dicho territorio por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes y eran considerados pues, pueblos que estaban en pleno tránsito, ¿no? En plenas luchas. Y esta es una etapa prerrománica, o sea, antes de la llegada de los españoles ocuparon esos espacios, culturas y por ende con sus respectivas lenguas como los tartesios, los célticos, los griegos, los cartagineses, ¿no? Los celtíberos, por decir también uno de ellos, mencionarlo, ¿no? Entonces, hubieron varias culturas y por ende varias lenguas que se hablaron en su momento en esta península española o península, digamos, ibérica o llamado pues España y Portugal, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva sobre el idioma, ahora el idioma español. ¿Te das cuenta que dije lengua castellana y ahora dije el idioma español? ¿Te das cuenta? Porque justamente ya hice la aclaración entre lengua e idioma, que para algunos es lo mismo, en principio sí es lo mismo, pero tiene una variante, ya te dije por qué. Entonces una cosa es lengua y otra cosa es idioma. Ok, si nos referimos al idioma, estaríamos ya no diciendo la lengua es castellana, sino el idioma español. Ahora, se extiende el idioma español por todo el planeta, ¿no? Esto debido, digamos, a la capacidad de dominio, de invasión del imperio español en su momento. Entonces llega a ser, hoy día es la segunda lengua más importante en el mundo, con aproximadamente 572 millones de hispanohablantes. Y es la tercera más hablada. Profesor, si es la segunda más importante, ¿por qué es la tercera más hablada? Porque después del inglés, la segunda más hablada hasta el momento sería el chino mandarín. Ahora, en cuanto al castellano, repito, castellano, es el fruto de un proceso de decantación, o sea, de traspase y de separación de más de un milenio de proceso, a lo largo del cual se fueron modificando por influencia de los invasores. Claro, en su momento, cartagineses, fenicios, celtíberos, o íberos, ¿no? Tartesios, y después los romanos, y después los godos, y a continuación los árabes. Entonces hay una serie de culturas y de lenguas que van a enriquecer este proceso de aparición de la lengua, repito una vez más, la lengua castellana. Muy bien, ahora nos ubicamos en el año 711.
después de Cristo, después de nuestra era, lo mismo es, y se va a producir la invasión árabe. Esto es importante, porque van a estar no solo cerca de 8 siglos en un territorio, digamos, español, sino también que se va a fusionar, digamos, elementos culturales, y entre los elementos culturales, obviamente, de un pueblo o de una cultura, está pues su lengua. Entonces, el árabe va a aportar con muchos vocablos, hoy ahora se llama pues arabismos, a el lexicón o al banco de vocablos del castellano como lengua o como idioma español. Muy bien, entonces existe una resistencia hacia el norte de España, porque al norte de España había altura y los árabes pues no se manejan en esas latitudes, ¿no? Los árabes se van a desarrollar pues obviamente en desiertos, en zonas muy llanas. Entonces no van a llegar hasta allá, y gracias a eso es que digamos, los primeros hispanos van a poder resistir no solo culturalmente, sino también con la práctica y la praxis de su lengua en ese momento. Su cultura es superior a la de los visigodos, me refiero a los árabes, porque es un pueblo y una cultura que tiene mucho más, mucho más siglos y elaboración y complejidad, porque se maneja de manera, digamos, más sofisticada como cultura, ¿no? Pues tienen un libro sagrado, pues tienen unas normativas, tienen avances en el álgebra, en las matemáticas, en las letras, en las artes, o sea, es una cultura más compleja. Por esto y por la cantidad de tiempo que estuvieron en esta península española, en esta península ibérica, para ser más claro, cerca de 8 siglos, dejaron muchísimos arabismos sobre los vocablos que van enriqueciendo el lexicón castellano o español. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, palabras como zanahoria, alcachofa, taza, cifra, etc. Alcalde, alguacil, alcantarillado y otros más. Después nos ubicamos ya en el año 1035, año fundamental, ¿eh? 1035, donde se va a escribir el primer texto conocido en nuestro idioma. Interesante, ¿no? A esto se le llama apuntes o gloses. Sobre todo en un texto religioso en latín. Claro, son los primeros, digamos, las primeras manifestaciones de lo que se va a entender después que sea el castellano. En ese proceso de paso del latín al castellano, claro, tuvieron los romanos y después ya dejaron de estar, dio lugar a la formación de dos romances o romanches: el romance vulgar y el romance literario. Otra vez más, se desprestigia mucho al latín vulgar, al romance vulgar, y son ellos, por ser populares, lo que van a hacer que la lengua se extienda y va a hacer que la lengua se evolucione. Así que hay que tener cuidado con esta, a veces, este rígido decantamiento de determinar que lo vulgar atenta contra un idioma, ¿no? Yo creo que las malas prácticas sí, pero lo vulgar en el sentido de popular no. Muy bien, podemos seguir avanzando entonces. Vamos a ver justamente el origen. El original idioma castellano va a derivar luego de numerosas variantes dialectales. Los dialectos son las variaciones de un idioma en un espacio distinto, ¿no? Por ejemplo, existen dialectos del castellano en el Perú, digamos, el norteño, que nace en el norte o el hablante allá, su forma de hablar es distinto al sureño, del oriente con el occidente, el de la sierra del sur con la sierra del norte, etcétera, etcétera. O sea, el castellano se habla, pero diferentes variedades dialectales por la zona. Muy bien, entonces habrá que agregar ahí las influencias de los idiomas de las poblaciones nativas de América. Claro, una vez que conquistan América, me corrijo, una vez que invaden América los españoles, van a encontrarse pues con pueblos desarrollados que manejan lenguas. Entre ellas pues va a destacar el aymara, el náhuatl, el guaraní, el chibcha, el maya y por supuesto el quechua, que va a aportar vocablos al léxico castellano o español, si quieres. Muy bien, entonces acá vamos a señalar en un cuadro los tipos de latín que se hablaban y que, digamos, cómo es que llega a ser tan importante el latín vulgar. A ver, el latín clásico literario lo hablaban los poetas romanos, que eran pocos, contados con los dedos de la mano. Urbano, usado por los patricios y ciudadanos, digamos, en las
pequeñas ciudades de la época, o grandes ciudades, pero digamos con poca población, y por un lado el vulgar, ¿no? Que era usado por los militares, los soldados, la soldadesca y los colonos, quien era la plebe que iba, digamos, conquistando, iban habitando los espacios que se iban reconquistando o conquistando a favor de Roma. Entonces esos son los colonios, y los militares, los soldados, los que van a extender lo que se llama el latín vulgar, y a partir del latín vulgar la elaboración y el procedimiento de las lenguas romances o románicas, o si quieres romanches. Existe un elemento bastante importante que hay que mencionar. Por ejemplo, existe el bimorfismo léxico, que son dos formas, bi o bi, dos morfoformas, dos bimorfismos, dos formas, mejor dicho, de léxicas, ¿no? Dos formas de expresar un vocablo original. Por ejemplo, en el latín culto también se le llama el sermo nobilis. Entonces los hablan los nobles, por eso es nobilis, y cultos. En ese momento nos referimos a los sacerdotes, los literados y los literatos. Otra vez los literatos ahí molestando, ¿no? Después tenemos al latín vulgar, que también se le llama sermos vulgaris, rústicos, sermos rústicos o plebeyus. Obviamente se le habla de la gente rústica, vulgar o plebeya. En consecuencia, una palabra latina da origen, mira, una palabra latina va a dar origen a dos vocablos dependiendo si este es de carácter popular o de carácter culto. A ver, por ejemplo, el latín pectus. Pectus tiene dos acepciones o dos definiciones dependiendo del tipo de voz o dependiendo de las personas, digamos. A ver, en la lengua, en la voz popular, popular, digamos, pectus significa pecho, pero en la voz culta, de un grupo reducido, pectus significa pectoral. Claro, entre pectoral y pecho, obviamente pecho lo hemos escuchado más comúnmente y pectoral solo en menor medida. Pues eso también habla de cierto estrato o clase social. A ver, la voz latina lactus. Lactus en la voz culta sería lácteo, pero en la voz popular significa leche. Yo te pregunto, ¿no? Entre lácteo y leche, ¿qué es lo que más escuchas tú? Por algo es. Taurus viene pues en la voz culta a ser taurino y en la voz popular toro, y así podemos continuar. Por lo tanto, podemos ver acá el origen del léxico castellano, cómo está constituido en porcentajes, ¿ya? En cuanto a las lenguas mejor dicho, a las palabras de castellano, el 70 al 80% provienen del latín, ¿no? Y el resto son préstamos, digamos, de otras lenguas derivadas. Cuando hablamos del latín, vamos a ver de los patrimoniales, por ejemplo, del latín el latín lopus, aparece pues el castellano lobo, y del latín caballus, el caballo. También aparece en este grupo del latín, que al 70-80%, aparecen cultismos y semicultismos. Por ejemplo, onírico viene de oneiros, que es un término griego, imberbe viene del latín imberbis. Ahora, imberbe tiene dos acepciones, ¿no? Imberbe es que no tiene barba o que es tonto, por no decir otra cosa. A ver, también existe lo que nosotros mencionamos ya como bimorfismo léxico, o si quieres doblete. ¿Por qué? Porque desde el vocablo clavis, que es un vocablo latino, puedo yo referirme a llave en el patrimonial, que se llama popular, o puedo decir clave en un nivel ya más culto. En cuanto a los préstamos, tenemos palabras que vienen de la época prerromana, como burro, pizarro, clásicas ya, que vienen, por ejemplo, a ser pasado recientes, como los vocablos axioma, bacteria, ordenador. Esto pasado reciente quiere decir que puede llegar de forma indirecta por medio de otras lenguas o culturas que se van sumando al léxico o al vocabulario castellano o español. El extranjerismo, ya sabes que más o menos, digamos, en el siglo XVIII es donde eclosiona, donde se aporta más con los arabismos, que serían las palabras de origen árabe, anglicismo de origen inglés, germanismo de origen alemán, galicismos de origen francés, y podemos seguir mencionando pues otras más, ¿no? Muy bien. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a pasar a la verificación del aprendizaje. Lo que tienes que hacer simplemente es colocar acá, en este caso, verificar verdadero o falso. A ver, por ejemplo, la pregunta 1 dice: ¿el portugués es una lengua romance?
verdadero o falso. La lengua española, idioma del Imperio Español, obviamente. Aunque yo pondría lengua castellana mejor. Llegó al Perú en el siglo XV, eso es verdadero o falso. El vasco es una lengua prelatina, o sea, aparece antes del latín o antes de las lenguas latinas o románicas, eso es verdadero o falso. 4. Todas las lenguas ibéricas, o sea, todas las lenguas que se produjeron en la península ibérica prelatinas antes de los romanos de Hispania han desaparecido todas o algunas quedan. Si son todas verdaderos, si alguna queda, sería falso. La lengua española evolucionó a partir del latín clásico o el sermos urbanos, del latín clásico o otro tipo de latín. Bueno, vamos con la pregunta 2. Marque lo correcto en torno a lo que se afirma. Los visigodos eran de origen germánico. Acuérdense que al norte de España están las alturas, según las crónicas y los informes de historia, los anales, mencionaban los árabes que vivían gente española, claro, pero de tez blanca. Entonces quiere decir que, claro, esos son personas que derivan, digamos, provienen de una presencia visigoda que también ocupó esas regiones previo a los árabes. Entonces, por eso es que tienen la piel blanca y por eso se entiende el origen germánico, ¿no?, de esta gente. Muy bien, vamos con la pregunta 2. El latín vulgar era llamado también sermos rústicos. Claro, mencionamos hasta 3, ¿no?, formas de llamar al latín vulgar. ¿Será cierto eso, que rústicos es una forma de mencionarlo? La 3, el euskera es un idioma, fue absorbido por latín, ¿eso es verdad? Bueno, y por último la 3, habrá que llenar el espacio, ¿no? Él influyó en la formación de... Listo, muchachos, entonces de esta manera estamos dando fin a la clase por el día de hoy. Ya sabes, quédate en casa.